Bueno, yo creo que tenemos que responder con cierto grado de sabiduría. Por un lado, la palabra de Dios nos dice en Hechos 5:20, a partir del versículo 29, que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, de tal forma que tenemos que dejar claro que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad de los hombres, y en este caso por encima de la autoridad de los gobiernos. Si el gobierno te obliga a participar de una actividad que es contraria a la disposición de Dios, creo que el cristiano debe resistir esa práctica y pagar las consecuencias. Nosotros tenemos un ejemplo de eso en el caso del profeta Daniel y de sus 3 amigos, cuando se había ordenado que se prostraran delante de la estatua de oro que se había construido y que había que adorarla. A sus 3 amigos, los 3 amigos de Daniel, dijeron, pues nosotros no lo haremos, y la amenaza era que serían echados al horno del fuego, y ellos dijeron, bueno, pues nos pueden tirar al horno del fuego, pero nuestro Dios en quien confiamos es capaz de librarnos, y ciertamente así ocurrió. Ellos fueron tirados al horno del fuego y Dios milagrosamente los libró de tal castigo. Ahora, no siempre las cosas suceden así. Nosotros tenemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, que Esteban fue apedreado justamente por las autoridades judías del momento, y sabemos que Jacobo, que fue el primer mártir de los discípulos o de los apóstoles, también fue decapitado, mientras que Pedro, que fue compañero de Jacobo, estando en la cárcel, fue liberado por un ángel del Señor. Dios soberanamente determina cómo actuar de una manera o de la otra. Ahora, al mismo tiempo, nosotros tenemos que ser sabios. Si nosotros estamos viviendo bajo un régimen donde hay una opresión y un impedimento de que se predique la palabra públicamente, quizá nosotros tengamos que obedecer a esos gobiernos, como ha ocurrido en China y ocurrió en su momento en Cuba también, justamente porque también la palabra nos manda a someternos a las autoridades de turno. Pero lo que ha ocurrido en esos lugares es que la iglesia subterránea, la iglesia, ¿verdad?, oculta, ha seguido predicando la palabra precisamente bajo el otro principio de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y por tanto tenemos que seguir predicando la palabra. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, y ahí la palabra nos da también lineamiento. Nos dice que debemos ser sabios como la serpiente, aunque seamos inocentes como las palomas. Entonces hay un cierto nivel de inocencia, de ingenuidad, de confianza con el que nosotros debemos vivir, pero por otro lado hay un cierto nivel de sabiduría, de sagacidad para vivir en este mundo, y nosotros tenemos que balancear esas dos cosas. De esa misma forma, entonces, ante gobiernos que se oponen a Dios de forma abierta, nosotros tenemos que balancear esas dos características. Pero al final del camino siempre tendremos que obedecer a nuestro Dios por encima de los dictámenes de los hombres, y por tanto la predicación de la palabra nunca se ha detenido, independientemente de las prohibiciones que ha enfrentado a lo largo de los años por diferentes tipos de regímenes. Lo que ha cambiado es la forma como esa predicación se ha llevado a cabo. Gracias a Dios, en un país como Cuba hoy en día, pues las iglesias están predicando el evangelio y la iglesia ha ido creciendo. Sin embargo, en Corea del Norte ahora mismo es imposible hacer algo así sin sufrir la persecución. Pero hay iglesia, es una iglesia oculta, y hay predicación de la palabra, pero de una manera oculta. Y yo creo que hay esas dos cosas que hemos mencionado, la sabiduría y combinar eso con la sagacidad de la serpiente a que hace referencia el texto bíblico, nos ayudan a mantener un equilibrio a la hora de caminar en regímenes como esos.